Presentamos el nuevo modelo de afiladora de cuchillas Elite CU. En este modelo incorporamos ya la pantalla a color. El resto de la máquina no ha variado. La pantalla a color permite un uso más intuitivo de la máquina. Una vez encendemos la máquina, pulsamos sobre la pantalla del menú general y ya nos carga la pantalla de trabajo. La máquina tiene solamente una pantalla para programar todos los datos, donde podemos grabar hasta 20 programas. Indicamos el número de programa y al pulsar Enter nos aparece el programa. Este programa nos permite programar las pasadas de desbaste. Este sería el desbaste total, la cantidad total que queremos hacer como desbaste. Máximo 10 milímetros, mínimo 0,01 milímetros. Las pasadas parciales de desbaste, es decir, vamos a colocar aquí uno. Cuánta cantidad de material va a remover la máquina por cada pasada del carro y a qué velocidad del carro realizará esta operación. Lo mismo se repite para las pasadas de acabado, donde podemos seleccionar 0 para que no lo haga o algún valor que a nosotros nos interese. En este caso, al poner un valor, ya quedaría activado. Lo mismo, pasadas totales, o la cantidad total que queremos, la cantidad parcial por movimiento del carro. La máquina ya calculará automáticamente cuántas pasadas tiene que hacer en el carro para llegar a la cantidad deseada y a la velocidad que queremos que vaya el carro. Por ejemplo, un 80%. Por último tenemos las pasadas de acabado o lapeado, donde podemos desactivarlas como está ahora o poner la cantidad de pasadas que queremos que la máquina haga para dejar el acabado fino en la cuchilla. Esto es, son pasadas sin aplicar bajada de la muela de afilado. E igualmente a qué velocidad queremos realizarlo. Luego tenemos el sentido de rotación de la muela. Podemos girar en contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. ¿Dónde queremos que baje la muela? Al lado izquierdo, al lado derecho o a ambos lados. Y esta opción de aquí es para que cuando la piedra baje se quede en esa posición, para por ejemplo si queremos volver a aplicar el programa porque no hemos limpiado el filo de corte de la cuchilla, o si queremos que una vez haya acabado el programa la piedra vuelva a subir a su posición inicial menos un valor de compensación de desgaste que le podemos dar a la máquina. Esto se utiliza para la producción de cuchillas que deben ser iguales, es decir, de series. Una vez tenemos el programa configurado, esto sería todo, pulsamos a guardar. Como os comentábamos, aquí en configuración le podemos decir cuánto queremos que compense la muela en el programa de afilado de cuchillas iguales. Esto sería en esta opción de aquí. También podemos desde esta pantalla encender la luz de la máquina para ver la colocación de la cuchilla, activar el refrigerante de forma manual e imantar y desimantar el plato. Como hemos dicho, aquí está la configuración de los valores de la máquina, donde podemos poner la compensación de la muela y además nos dice el total de cuchillas que llevamos afiladas en toda la historia de la máquina. Esta tercera pestaña es para la posición del eje Z, nos dice en qué posición se encuentra el eje. Podemos moverlo rápidamente o, si pulsamos este botón, accionaría el eje muy lentamente. Por ejemplo, útil cuando debemos rectificar superficies planas en cuchillas de carburo de tungsteno. Y esta última pantalla es la pantalla de funcionamiento automático. Aquí, cuando la máquina esté ejecutando el programa, nos dirá cuántas pasadas de desbaste ha hecho, de acabado o de lapeado, por dónde va la máquina y el tiempo total de afilado que lleva y el tiempo final cuando acabe de
de afilar las cuchillas, para de esta manera saber cuánto tiempo demora el afilado de una cuchilla y saber el coste que esto nos repercute. Luego, lo que es en el panel de control, los botones físicos son muy sencillos. Tenemos el botón de bajar y subir la muela, la regulación de la velocidad del carro y el botón de inicio y el de stop. El botón de inicio solamente funciona en la pantalla de programa por seguridad. Si intentamos pulsar el botón de inicio sin que el plato esté imantado, la máquina nos avisará. Sobre el funcionamiento de la máquina, incorpora las dos cortinas para que no se escape el refrigerante, así como las pipetas de salida del refrigerante, una por cada lado. El caudal del refrigerante se puede regular con los grifos laterales. Para dar más o menos potencia y que no salpique. Lo mismo tenemos en el otro lado. Para así, de una manera sencilla y sin tener que introducir las máquinas dentro, las manos dentro, podamos regular el caudal. Para la colocación de la cuchilla, muy importante siempre asegurarnos que el plato no está magnetizado antes de colocar la cuchilla para no pillar los dedos. Podemos tanto fijarla solo con el sistema magnético como atornillarla a los orificios del plato, como si fuera una herramienta de fresadora o para cuchillas de escalera, para las de cepilladora o cosas similares. Una vez colocamos la cuchilla en la pantalla de programa, pulsamos el botón de magnetizar durante 2 segundos, también por seguridad, para evitar una falsa maniobra que nos haga daño. Una vez lo dejamos de pulsar, la máquina ejecuta la orden y magnetiza la cuchilla, quedando ya fijada. Para la regulación del ángulo de afilado, tenemos aquí la escala graduada y la maneta de ajuste del ángulo. Aflojaríamos la maneta y moveríamos la palanca al valor deseado. Por ejemplo, 20 grados. Pongo sobre la línea de 20 grados. Y fijo. Una vez ya tengo la cuchilla colocada a los grados que yo quiero, podemos activar el programa. Mediante estos dos reguladores podemos seleccionar la carrera que queremos que haga el plato. Así el carro afilará solamente la parte del plato que nos interese. Comprobamos que la piedra no nos roce con la cuchilla. En caso que nos roce, la subimos. Compruebo que esté bien. Introduciría un programa de afilado. Por ejemplo, vamos a hacer este como demostración. Guardaría los datos y ejecutaría. La máquina nos avisa luego de la primera pulsación del botón Start que se va a iniciar el giro de la muela para que no tengamos los dedos ahí metidos, y a la segunda pulsación la máquina empezará a mover el carro y nos pedirá que sitúe la piedra rozando con la cuchilla. Ahora voy a alzarla porque solamente quiero hacer una demostración. La acerco más, gradúo la velocidad. Una vez estoy encima,
le gradúo la velocidad. Cuando tengo la máquina ya en la posición que yo quiero, o la piedra en la posición que yo quiero, pulsaría el botón Start y ahora sí empezará la máquina a hacer su ciclo de trabajo. Ajustaría la carrera, se puede ajustar en cualquier momento. Y empezaría a trabajar. Hemos puesto la velocidad de desbaste al 100%, pero es importante notar que ese 100% es respecto a lo que yo selecciono en todo momento en el potenciómetro. Es decir, yo en cualquier momento puedo incrementar la velocidad. De esta forma, en el desbaste encontrar una velocidad óptima de afilado y luego para el acabado y el lapeado respetará el 80% sobre el valor que hay aquí o el 50% o lo que hayamos introducido, porque es muy importante que tanto en el acabado como en el lapeado la velocidad siempre sea menor al desbaste para que sea la mayor calidad posible de afilado. La máquina va ejecutando el programa de afilado y nos dice en todo momento en qué fase está del afilado. Siempre puedo ajustar la carrera. Una vez la máquina finalice el programa, parará automáticamente. No obstante, si yo ya quiero pararla manualmente, presiono el botón Stop. Importante, el botón Stop nunca parará encima de la cuchilla, sino que buscará uno de los dos lados del carro y ahí parará, porque no podemos parar la cuchilla, la muela encima de la cuchilla, pues la quemaría. Respecto al equipo de refrigeración, la máquina saca el líquido refrigerante por uno de los lados, por el lado derecho, hacia el depósito de filtración. Aquí iría montado el sistema de filtración en caso que se haya pedido y luego el líquido reposa y se decanta hacia este lado para decantar las partículas más pesadas en un lado y que sea lo más limpio posible en el otro, para que luego la bomba vuelva a impulsar el refrigerante a la máquina.